Hola, muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo stream de críticas en el que vamos a videocriticar The Irishman, ¿vale? Un peliculón, una de las películas más esperadas de este año, cuya sinopsis dice: Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y sicario que trabajó para algunas de las figuras más destacadas del siglo XX, es conocido como El Irlandés. La película narra la crónica, mejor dicho, de uno de los grandes misterios del país, ¿vale? De Estados Unidos, que es la desaparición del legendario sindicalista Jimmy Hoffa. Un gran viaje por los turbios entresijos del crimen organizado, sus mecanismos internos, rivalidades y sus conexiones con la política. Todo esto que estamos contando es adaptación de un libro que se llama I Heard You Paint Houses, que está bastante bien, o sea, el título creo que se podría haber titulado perfectamente así la película porque tendría mucho más sentido. Y que este libro era de Charles Brandt, hay que darle un poco de rédito al hombre, y por supuesto también al guionista que lo adaptó, que es Steven Thailand, ¿vale? Que ha guionizado algunas de las películas pues más reconocibles del pasado siglo, la verdad. Una de ellas es La lista de Schindler y American Gangster, por ejemplo. Vamos a empezar a hablar ya de The Irishman, que voy a quitar esto para poder comentar con vosotros, pues así, que veáis algunas imagencitas del tráiler. Yo tengo que decir, en primer lugar, ¿vale? Que es una muy buena película. ¿Vale? O sea, esto es innegable, que esto es una muy buena película. Y otra cosa que hay que decir es que, siendo muy buena película y siendo innegable esto, yo creo que todo este relato que nos han tratado de vender también, de que las 3 horas y media de The Irishman se pasan volando, son estupendas, maravillosas. A ver, podemos llegar a comprarlo, pero que es una película muy larga y que no digo innecesariamente, pero que no le sienta del todo bien el que sea una película tan larga es una realidad, ¿vale? O sea, a lo largo de las 3 horas y media no es oro todo lo que reluce en The Irishman. Pero bueno, vamos a empezar por las cosas positivas, ¿vale? Porque esto era como una primera impresión sobre la película y tiene muchísimas cosas buenas esta de Irishman. Voy a empezar por empezar por algún lado, a nivel estético, ¿vale? O sea, el diseño de producción y ambientación ayuda muchísimo, pero Scorsese nos regala una serie de composiciones y de secuencias increíbles desde el punto de vista de cámara, ¿vale? Muchas de las muertes, o sea, voy a entrar directamente ya machete con esto, muchas de las muertes que vemos en esta de Irishman no están para nada glorificando la violencia, que es algo que probablemente se le podría achacar a Scorsese en películas como Uno de los Nuestros, Casino tal vez, y El Lobo de Wall Street. No, 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 en esta de The Irishman tenemos unas escenas de muerte que recuerdan mucho más, por ejemplo, al menos a mí me lo han recordado, al Padrino de Coppola, ¿vale? En las que se muestra la violencia o la muerte de una manera muy cruda, ¿vale? Sin filtro y sin glorificarlo para nada. Me ha sorprendido bastante viniendo, pues como ya digo, precisamente de Scorsese, ¿no? De la persona que nos trajo Uno de los Nuestros y Casino, pero que para nada le sienta mal a la película. Esa sobriedad, ¿no? Esa crudeza en las imágenes le da unos momentos dentro de la película, o sea, al espectador a nivel visual, increíbles, o sea, increíbles. Muy buenas todas ellas, cómo están grabadas. Además, están muy bien orquestadas, ¿eh? Están muy bien pensadas y con un ritmo que es muy atrayente, ¿eh? Mola mucho, mola mucho. En cualquier caso, vamos a pasar a hablar de más cosas, ¿vale? Y es que dentro del apartado visual también quiero mencionar que la paleta de color está muy bien cuidada, ¿vale? O sea, desde el punto de vista de arte, escenografía, ¿vale? Diseño de producción también, que lo hemos mencionado, pero Scorsese consigue conjugar bastante bien una paleta de color más clásica, ¿no? Más cercana a sus clásicos, como estábamos mencionando, uno de los nuestros, por ejemplo, con sus películas más recientes que tenían unas paletas tal vez más chillonas, ¿vale? Por ejemplo, Silencio no, pero el Lobo del Wall Street sí tenía una paleta de colores bastante chillona que contrastaba mucho con lo que había sido el Scorsese pues más clásico. ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, el Lobo de Wall Street, amarillos y azules, ¿vale? Un contraste muy marcado, muy chirriante, ¿no? Se podría decir a nivel de imagen, pero que no mal, o sea, casa bastante bien. Mientras, o en contra, ¿vale? De los tonos más clásicos que podría ser conjugar los rojos oscuros con los grises con tonalidades cálidas, ¿no? Que sería pues el Scorsese más de Uno de los Nuestros, sobre todo. Por poner ejemplos, ¿vale? De colores. Pero bueno, vamos a pasar a hablar de otra de las cosas importantes, que muchas veces hablamos solo de la imagen y no hablamos del sonido. Está muy bien en este de Irishman el sonido,
Tiene algunos juegos interesantes, pero bueno, voy a hablar de la banda sonora porque a mí me parece una delicia. A mí es que me encanta la banda sonora, ¿vale? De Irishman, o sea, de este periodo precisamente que trata de recrear, que es de los 40 a los 60, ¿vale? Porque se pueden introducir ahí temas que tienen toques del jazz, tienen toques del swing, más elegante, pero que también empieza ya a meter los primeros pasos, ¿no? Del rock and roll, rockabilly, etcétera. Mola mucho esta banda sonora, de hecho lo que estaréis escuchando ahora de fondo de música, aunque se escuche bajito, es una de las canciones que más relevancia tiene dentro de la película, que va en esa línea. Y esto la verdad es que lo que sí quiero apuntar es que al menos a mí me han resultado mucho menos cargante, o sea, la introducción de estas piezas musicales, que o no tan notoria, pero sí destacable, como ocurría, por ejemplo, en uno de los nuestros, donde cuando había una acción violenta, por ejemplo, se colocaba una música mientras pues ocurría la violencia y de esta manera pues se glorificaba un poco. Aquí no, aquí se introducen en momentos pues para como secuencia elaborada descriptiva, para hacer pues el paso del tiempo, etcétera, etcétera, pero bastante bien introducida, ¿vale? Una atmósfera consigue crear estupenda. En cualquier caso, vamos a pasar a hablar de uno de los apartados más importantes de una película, ¿vale? Que es de la historia, ¿vale? De la historia de esta The Irishman. La estructura se me hace algo extraña para lo que nos tiene acostumbrados Scorsese, ¿vale? Esto muy entre comillas, porque se podría debatir, ¿no? Pero sin destripar nada, la película es una de estas películas en las que nos hace como un flash forward al principio de la película y luego nos va a contar cómo hemos llegado a ese flash forward a través, pues, del pasado, ¿no? O sea, nos vamos al pasado para contextualizar esto que nos han presentado al principio de la película. Esto a mí, tengo que decir, esta técnica, aunque entiendo que es funcional, en esta de Irishman funciona, resulta bien, o sea, no creo que le siente mal a la película, pero a mí, en general, esta técnica no me gusta a título personal, ¿vale? Esto es muy personal. Pero bueno, entrando ya a esto, que no está mal llevado, como ya apuntaba, la película lo que sí tiene es un montaje súper frenético y hace precisamente que todas estas cosas que van pasando hasta que llegamos al flash forward que nos habían presentado al principio de la película no se hagan para nada aburridas, ¿vale? Ni siquiera largas. De ahí también por esto que comenta la gente de que no se hace la película en ningún momento aburrida. Y esto es cierto, porque el montaje a mí me parece que es uno de los grandes puntos que tiene esta de Irishman. Es muy frenético y además sabe medir muy bien los tiempos. Cuando tiene que parar la película, ¿vale? Pisar el freno y contarte una cosa lentamente, lo hace. Pero luego cuando sabe que tiene que ir muy rápido, va muy rápido. Me ha recordado en este aspecto bastante estos montajes tan frenéticos a lo que nos tiene acostumbrado un director que ha estado bastante nominado a Oscars en los últimos años, que es Adam McKay, que probablemente os suene pues por La Gran Apuesta y El Vicio del Poder, que es del año pasado. Me recuerda bastante el montaje de esta de Irishman a estas películas que acabo de mencionar. Pero bueno, volviendo a la fragmentación de la que estaba hablando, que a mí no me acaba de convencer, pero bueno, es una cosa personal, creo que a mí, lo que yo entiendo como verdadera historia de The Irishman es la relación que se establece entre los tres personajes protagonistas, que son el personaje de De Niro, el de Pesci y el de Pacino, ¿vale? Estos tres personajes y la relación que establecen es donde está el mensaje realmente de esta de The Irishman. Y a mí me parece que hay determinados momentos dentro de la película, como el intento de contar toda la película a través, ¿no?, de la historia de los propios Estados Unidos, que esto es una intencionalidad obvia de la película. Creo que esto, de contar la historia de Estados Unidos, es algo que se podría sentir, o al menos yo lo percibo así, un poco metido con calzador. Porque es cierto que hay algunos eventos que están bastante relacionados con lo que nos quiere contar la película, porque los personajes están involucrados en ellos de alguna manera. Pero hay otros que no, ¿vale? En el que los personajes no están involucrados. Entonces yo creo que esos momentos han sido como un intento, ¿no?, de buscar un academicismo, ¿no?, una pomposidad a nivel histórica que yo creo que no es que no le siente mal a la película, porque yo creo que esos momentos también están guay, pero que no son tan brillantes como en otras películas que buscaban hacer también esto y que lo hacían mejor que esta de Irishman. Por poner el ejemplo que todo el mundo tiene en la cabeza cuando hablamos de películas que se cuentan a través de la historia de los Estados Unidos, ¿vale? Que me trabo. Forrest Gump. Me parece que está mucho mejor hecho en esa película, por ejemplo, que en esta de The Irishman, aunque tampoco lo siento como algo que realmente reste, ¿vale?, a la película lo que han intentado hacer en esta de Irishman. Pero sí creo que estos momentos los podían haber dedicado a darle más protagonismo a la figura, pues, o a la relación de De Niro, Pesci y Pacino,
o directamente pues haberlos quitado dado que es una película tan larga, ¿vale? Aunque, como ya digo, tampoco me parece que estén de relleno, ¿vale? O que estén metidos un poco con calzador, puede, pero no son relleno, ¿vale? No me parece que estén mal metidos. Pero bueno, para finalizar con el tema de la historia, porque tampoco me quiero alargar muchísimo con esto, hablar de que el mensaje final de esta de Irishman probablemente es lo más destacable que tiene esta película. O sea, me parece increíble este mensaje porque es triste, es desolador. Son los pensamientos de un hombre que está ya en las últimas etapas de su vida, ¿vale? En su vejez, y que está pensando en lo que va a quedar, en los pocos momentos que le quedan y en lo que va a dejar una vez pues él ya no esté aquí, ¿no? Cuando se muera. Y esa reflexión sobre su vida es muy interesante, ¿vale? Porque en esta línea, ¿vale? O sea, hay unas escenas demoledoras de Niro con su hija, ¿vale? O sea, me parece que la película utiliza muy bien a las hijas, ¿vale? Para explorar determinadas propuestas de reflexión. Porque además, todo esto, ¿vale? Todo esto de meter a las hijas de Niro, por ejemplo, va muy en la línea de lanzar esa pregunta que se podría pasar por la cabeza de cualquier persona que está a punto de morir, ¿no? Que es, ¿mereció la pena? ¿He vivido mi vida como realmente quería vivirla? ¿Me arrepiento de algo de lo que haya hecho? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, esto está muy bien, ¿vale? Porque además tiene un tinte bastante biográfico y comparativo con los propios intérpretes y el director, es decir, con Scorsese, con De Niro, con Pacino, con toda esta gente. Y por eso precisamente es que es muy interesante, ¿vale? Porque no solo busca la reflexión respecto a estas personas, sino es que estas personas de las que estamos hablando son la cara visible de un tipo de cine, de un tipo de género, que es el cine de gángsters, ¿no? El cine de mafia. Entonces es una reflexión propia sobre el género que está muy bien. ¿Hacia dónde va a ir el género de gángsters? ¿Hacia dónde? Pero bueno, antes de finalizar con el tema de la historia, hay una parte de esta de Irishman que me flipa, ¿vale? Una secuencia en concreto, que es un montaje en paralelo, ¿vale? En el que está De Niro, ¿vale? Haciendo como de mensajero. Y viene a ser algo así como que De Niro va a hablar con una persona, fulanito, ¿vale? Y le dice, dile a Menganito que no sé qué. Y se va De Niro a hablar con fulanito, ¿no? Y fulanito le dice, pues dile a Menganito que tal cual, ¿sabes? Y ese montaje es súper divertido, de verdad. Una de las mejores cosas que tiene la película. Pero bueno, es que el personaje de Pacino en sí mismo es de lo mejor que tiene esta película. Pero bueno, vamos a pasar a hablar de lo malo, que no es malo necesariamente, pero que yo creo que humildemente puede ser uno de los problemas de este irlandés, ¿vale? Es que no me parece para nada que sea aburrida, pero lo que sí creo es que es predecible, perdón. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que todos los acontecimientos que giran en torno pues a esta vida, ¿no? Del personaje de Robert De Niro, sobre todo cuando nos vamos al flashback, es una estructura muy de Scorsese. Y yo creo que todo el mundo más o menos puede prever a dónde nos va a llevar la película, ¿no? Hasta llegar al flash forward. Esto yo creo que no sería algo especialmente problemático si tenemos en cuenta que esto fuese una película, por un suponer, de 2 horas. Porque al final, aunque sabes a dónde va a llegar, no te da tiempo a perder para nada el interés, ¿vale? En 1 hora de película. Pero siendo el irlandés, ¿vale? Que dura 3 horas y media, en casi 1 hora y media de película, por no decir 2 horas de película, estás sabiendo más o menos o preveyendo a dónde va a acabar yendo la película, yo sí creo que es algo problemático. Porque es muy difícil mantener el interés del espectador a lo largo de todo ese tiempo. El irlandés lo intenta y lo hace bastante bien, pero es muy complicado, ¿vale? En relación a esto, yo sí creo que por cosas que hemos estado comentando, sí se podría haber ajustado algo más el metraje, se podría haber compensado de alguna otra manera, creo que mejor, todo lo que vienen siendo los eventos de la película. No creo que sobre nada, pero tal vez compensando, ¿no? Y al final, pues habríamos tenido, puede, una experiencia más compacta que sí se podría decir, pues sí, he disfrutado, imagínate, que se quedasen 3 horas. 3 horas, pero las he disfrutado de cabo a rabo. Aquí tengo que decir que he disfrutado las 3 horas y media de cabo a rabo, pero que ha habido momentos, pues que el interés, al menos el mío, sí ha caído un pelín por la película, porque ves a dónde va. Por último, otra cosa negativa que tiene esta película, y que esto yo sí creo que es algo bastante negativo, es que la tecnología esta de rejuvenecimiento facial está bien, ¿vale? Está bien, pero no está bien. ¿Por qué no está bien?
porque canta un poquito, porque el tema de las caras, vale, pero los cuerpos, pues no, ¿vale? O sea, las caras las introduce bien, pero claro, si tú tienes a Robert De Niro con la cara de cuando tenía 20 años, entre comillas, pero los movimientos de un señor de 60, te chirría un poquito. Y además con todo este baile de cara de pa'lante para atrás en el tiempo, como estamos flashback, flash forward, pues al final te puedes llegar a perder un poco en el momento realmente en el que te encuentras de la propia película, ¿vale? A nivel narrativo. ¿En qué momento te encuentras? A ver, que es cierto que esto es momentáneo, porque al final te acabas ubicando por otros elementos, ¿no? Que hay en la escena, ¿no? En la narración. Pero esto puede llegar a suceder en The Irishman. Y hay que decirlo, que esto un poquito así. Pero no fastidia para nada la experiencia de visionado, todo se ha dicho. En conclusión, ¿vale? Ya para finalizar la crítica, creo que El Irlandés es una de las mejores películas del año, o sea, esto es innegable, ¿vale? Sin lugar a dudas. Tiene composiciones y secuencias que a mí me resultan increíbles, o sea, son de estas que se te graban en la cabeza. Y además tiene unas propuestas de reflexión súper interesantes, tiene un mensaje muy bueno en relación también al propio cine de género, como hemos hablado, y está interpretada por 3 pesos pesadísimos del cine, ¿vale? Como son De Niro, Pesci y Pacino, o sea, es que cualquier película de la que salgan estos 3 tienes que ir a verla. De no ser por la que podría ser previsible primera mitad de la película, vamos a dejarlo así, ¿vale? Muy entre comillas todo esto, que desemboca en una larga duración también, yo creo, no esto en especial, pero algunas de las cosas que se introducen, como lo de la propia historia de los Estados Unidos que hemos estado hablando, pues yo sí creo que se podría hablar de la mejor película del año. Tal vez lo acabe siendo, ¿vale? Pero de momento, al menos para mí, no lo es, ¿vale? Tengo que madurarlo un poquito más esto. Y por ese motivo es que se va a llevar esta The Irishman 4 manazas y media, ¿vale? Sobre 5, que está muy bien, ¿vale? En cualquier caso, me voy a despedir para la gente de YouTube, ¿vale? Diciéndoles pues que ya sabéis que si os ha gustado pues la compartáis con vuestros amigos y amigas, me dejéis en la caja de comentarios cualquier tipo de apreciación, valoración, ¿vale? En relación a esta de Irishman, si la habéis visto, qué os ha parecido, si no la habéis visto, si tenéis ganas de verla, ¿vale? Y por supuesto, como digo siempre, suscribiros o morirse a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo.